Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Toolbox, el podcast del Hub UNL, donde te compartimos herramientas para innovar y emprender con el conocimiento. Mi nombre es Valeria Vázquez y te recuerdo que estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y Spotify como hub.unl, y ahí vas a poder encontrar mucho contenido relacionado a nuestros programas, innovación y emprendimiento, además de que puedes escuchar todos los episodios de este podcast en YouTube y Spotify, ya que por ahí los tenemos todos disponibles. El día de hoy, en nuestro episodio número 13, tenemos un invitado muy especial. Él es parte de nuestra red de mentores académicos del Hub UNL, en donde comparte su expertise en pitching, marketing e identidad corporativa a nuestros emprendedores. Es diseñador gráfico por la Universidad de Monterrey, tiene un máster en diseño y dirección de arte en la Escuela de Diseño Elisava por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Es egresado de la maestría en diseño gráfico de la Facultad de Artes Visuales de la UNL y actualmente estudia su doctorado en filosofía con acentuación en estudios de la cultura, en donde investiga las aplicaciones del proceso de design thinking en las agencias de diseño de Monterrey. Además, ha colaborado en empresas como Pull&Bear en Irlanda, Mango en Barcelona, y ha realizado proyectos para las marcas de Jaguar, Tecate, Morama, entre muchas otras, y actualmente está dedicado a la docencia y a la investigación. Así que bueno, sin más, le doy la bienvenida a Lalo Mayén. Bienvenido, Lalo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Hola, Valeria, mucho gusto. Gracias por la invitación, gracias por dar la oportunidad, por dar el espacio. Gracias al Hub también, a la universidad por la invitación. Y bueno, pues con todo gusto y todo ánimo aquí en zona de guerra con las clases en línea. ¿Pero qué andamos? Muy bien, muchísimas gracias, Lalo. Y oye, algo que me faltó mencionar por ahí es que has colaborado con el Hub en distintos programas, no nada más a través de la red de mentores, sino que has colaborado también en varias etapas de nuestro programa de incubación para empresas basadas en el conocimiento, que es Tiger Tank. Sí. Y precisamente el día de hoy nos vas a compartir un tema que no se nos puede pasar a todos los que pensamos, queremos o que ya estamos emprendiendo, ¿no? Es un tema muy importante que traes por ahí. Sí, el tema que quiero, bueno, cuando me invitaron me dijeron, tú escoges el tema y tú dices, y yo, bueno, algo que me encanta hablar y algo muy básico, y creo que a veces se nos pasa, que es como lo más elemental y lo más básico, y también dentro de un proceso creativo o un proceso de diseño como general o de creación de empresas, pues siempre es importante la empatía. Traemos como un tipo de forma de trabajar desde los 80, 90, obviamente heredado por generaciones pasadas, donde se hacían planes de trabajo, se generaba y se tiraba la propuesta de trabajo de lo que vayas a hacer. Entonces, eso ha cambiado completamente porque no puedes correr el riesgo de hacer algo, de generar algo, sin saber si le va a gustar al mercado. De hecho, por ejemplo, parte de la empatía es elemento principal porque la innovación, este término tan llamado, que todo el mundo usa, más que hacer algo nuevo, es generar un valor en el mercado. O sea, entonces, para poder yo descubrir ese valor en el mercado, pues yo tengo que saber, tengo que tener este factor de empatía para saber entender qué le gusta, qué valora el mercado, qué es lo que aprecia el mercado, para yo después venderle eso o hacer esa propuesta de valor en el mercado. Entonces, muchas de las cosas, obviamente hay muchos filósofos y pensadores que critican esta parte porque obviamente es pragmatismo completamente, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero pues, al final es lo que hay y lo que estamos haciendo y es lo que consumimos valores, no consumimos actualmente. O sea, no me importa si cuesta mucho, si es nuevo, si es viejo, si es antiguo, me importa que tenga un valor para mí y eso es lo que estamos comprando y mucho más ahorita con toda esta cuestión de la contingencia, pues muchísimo más la gente va a gastar y va a ganar y va a adquirir algo que valore. Entonces, por eso es bien importante que entendamos ahorita el término de la empatía. Okay. Entonces, bueno, nada más como para empezar, entendiendo un poquito el contexto de dónde viene la cuestión, vamos a entender un poquito el término de empatía. Yo escuché a una amiga, Blanca Peña, de Puertas Abiertas, no sé si sigue trabajando ahí, que es una bolsa de trabajos para personas con discapacidad. Ella mencionaba mucho el término empatía y yo le aprendí mucho cuando decía cómo entender la empatía. Y hay una diferencia entre simpatía y empatía. Entonces, por ejemplo, la simpatía es como que, ay, hola,
qué simpático, qué bonito, qué bien, pues sí, me fue simpático, pero la empatía va en una cuestión un poquito más profunda, más intensa, y no en un sentido tan superficial como llamarlo. Entonces, es bien importante que entendamos que la empatía, así comúnmente decimos, es ponerte en los zapatos de la otra persona. Pero más que ponerte en los zapatos de la persona, es realmente entender lo que está viviendo la persona. Y ahorita, bueno, hablamos un poquito de ese aspecto. Hay un proyecto que no lo tengo aquí a la mano, se me fue. Conocí yo hace 2-3 años a una diseñadora que ella hizo un estudio de los bordados en una zona no me acuerdo si fue en Oaxaca o en Chiapas, ahí te voy a mentir. De hecho, publicó un libro y después igual te paso referencia porque no lo tengo a la mano. Entonces, Fabiola, haz de cuenta que para poder entender un bordado, lo que hizo, se pasó 2 o 3 años, conviviendo, cultivando, o sea, estando con las mujeres oaxaqueñas que bordaban, porque cada uno de los bordados tenía que ver con con el entendimiento que tenían en su vida. O sea, no es nada más te hago un cruz de un bordado y lo que sea. O sea, realmente el bordado que compras en Oaxaca o en Chiapas o en todas estas zonas indígenas tiene una razón de ser. O sea, hay atrás cosas de por medio. Entonces ella se tardó 2 años e hizo un estudio del significado y del entendimiento de todo lo que significaba solamente un bordado. Nada más 2 años para entender un bordado. Entonces, en ese aspecto es entender la empatía, es entender los contextos en donde estás metiendo, ahorita entender un poquito los significados también y entender un poquito también lo que los sentidos o los entornos sensoriales que tiene la persona. Pero bueno, un pensador que habla de ello es un autor que a mí me encanta, que lo descubrí con el estudio doctoral que estoy realizando. Lo descubrí, no lo conocía, se llama Klaus es que es alemán, perdón. Klaus Klinger. Sí, bien. Bueno, igual aquí lo ponemos. Sí, igual te paso la referencia y lo pones bien. Bueno, ¿qué es lo que decía Klaus Klinger? Déjame nada más poner aquí, porque tengo aquí mis notas. De hecho, es un tipo muy interesante porque él es un ingeniero que ha hecho estudios sobre semántica, sobre el constructivismo, sobre el conocimiento epistemológico, sobre la cibernética, sobre la semántica cognitiva, la sociolingüística. Entonces, todo eso lo ha mezclado y ha presentado proyectos bien interesantes en cuestión de robótica. Es un tipo, la verdad, muy interesante, muy, muy interesante. A los ingenieros que están mucho en este sentido, yo creo que es un fundamento filosófico bien importante. O sea, sí tienen que leer un poquito de Klaus Klindefort, porque sí tiene un fundamento filosófico de semántico y lingüístico para poder generar después cuestiones robóticas o ese tipo de cosas que están muy, muy fuertes. Yo lo recomiendo. Pero en específico hay un libro que es el que yo me basé y el que yo adquirí, que es un libro que también me encanta, que realmente leí los primeros capítulos porque ya después se mete a cuestiones de robótica, de semántica, de ingeniería, que a mí me cuesta porque no es propiamente mi área. Pero el primer apartado es muy interesante porque él habla de ahora lo que es el diseño. Y diseño no entendiéndolo como hacer algo bonito, algo estético o funcional, sino al final todos diseñamos. Cuando yo hago un programa, toda construcción que haga el ser humano es un diseño como tal. Entonces, no entendiéndolo solamente en las disciplinas de diseño, como hacer un edificio o hacer un póster, no entendiendo ese diseño, sino entendiéndolo como estructura que todos hacemos. Entonces, él habla que el diseño ha cambiado completamente. Ya no hacemos construcciones solamente por hacer construcciones de objetos. Ahora, él habla, el libro se llama The Semantic Turn, A New Foundation for Design, que es un poquito lo que está planteando. Y él habla de un término que a mí me encanta mucho, que también malamente se liga solamente a las disciplinas de diseño, pero realmente se aplica a todos, que es un poquito para entender lo que es la empatía. Es un término que se utilizó mucho en la década pasada y todavía se sigue utilizando, que es el término Human Centered Design. El Human Centered Design tiene varias definiciones. Clipperford la define como es reconocer el entorno humano en el diseño de los artefactos, es decir,
estos artefactos o estos diseños, y por artefacto no es solamente un objeto como tal, claro, sino un programa es un artefacto. Generar un sistema, diseñar un sistema es un artefacto como tal. Entonces, estos artefactos deben de ayudar al hombre a comunicarse. A partir de esa construcción de la sociedad, incluso afectar la tecnología para hacer más humano al hombre. Es decir, él habla de que toda la tecnología y todo el desarrollo y todos los diseños que haga el hombre tienen que ser a favor del hombre, no es algo que me tiene que perjudicar. Entonces el término Human Centered Design no tiene un término renacentista o este término de que el hombre, todo gira alrededor del hombre, no, sino más bien es entender qué es lo que aprecia el hombre, qué es lo que siente el hombre, qué es lo que vive el hombre, y sobre eso, esa base yo construyo un artefacto, o diseño un algo para que el hombre pueda vivir mejor. En eso se refiere el Human Centered Design. Entonces, perdón, se me fue. Entonces, este sentido, el Human Centered Design dice, los humanos no ven y actúan sobre las cualidades físicas de las cosas, sino sobre lo que significan. Es decir, ahorita, cuando diseñas algo, o cuando creas algo, cuando generas algo, ya no lo haces en base o sea, es un hecho que tiene que ser funcional y estético, claro. Pero el nuevo factor es que ahora tiene que ser significativo. Entonces, la empatía va muy relacionada o por ejemplo, la innovación va muy relacionada con buscar qué es significativo para mi mercado, para mi entorno o para la gente a la que me voy a dirigir. Entonces, si no generas o si no entiendes qué le es significativo o los significados de las cosas, no vas a poder hacer un diseño realmente que enaltezca al hombre. Porque vas a diseñar, porque antes, por ejemplo, yo cuando estudié diseño era, haz un póster. Pues sí, pero ahora no, ahora primero es mira la comunidad, mira el mercado, entiende lo que viven, entiende cómo utilizan las cosas, entiende cómo su entorno, qué sufre, qué le duele, qué le molesta, todo el entorno que tiene alrededor, y en base a eso vas a tener que diseñar, vas a descubrir qué le es significativo y sobre eso significativo vas a hacer un diseño, por ejemplo. Y esto no solo, repito, esto no solo se aplica a disciplinas del diseño. Claro, por ejemplo, simplemente atención al cliente. Atención al cliente, o sea, realmente... algo que todos hemos sufrido y estamos sufriendo, sí. Todos, de atención al cliente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo entiendo y no solamente es yo que voy y pregunto, también el que responde, pues también o sea, hay que entender qué le es significativo. Te cuento como experiencia nada más. Bueno, yo he estado hablando pues, a servicios médicos o al hospital o cualquier cosa, y obviamente todo el mundo traemos ahorita la manía de que todo el mundo está hablando que me dolió, que me esto. Entonces, obviamente los operadores, los que sacan cita, pues la verdad, con todo respeto, pero están ya hartos, sí. Hartos por cualquier tontería le están hablando. Y obviamente es normal que te van a contestar enojados. O sea, es normal, todo el mundo le está preguntando lo mismo y ya están hartos de contestar. Entonces, yo hice una prueba, bueno, a mí no es que hice una prueba, la verdad es que me gusta aplicar este término de empatía en este hecho. Por ejemplo, una vez hablé y le dije, y me dice, sí, dígame, ¿qué le ayudo? Molesta a la persona. O sea, no molesta, pero ya es como que, sí, dígame. Sí, a lo mejor si hablas y te sientes muy mal, no te transmite la empatía que debería, ¿no? Entonces, lo primero que yo hice fue, le dije, mira, lo primero que nada es cómo está tú y tu familia. Bueno, inmediatamente, Valeria, le sacó de onda y le cambió la voz. O sea, pues estamos muy bien, muchas gracias. ¿En qué le puedo ayudar? Bueno, me atendió completamente diferente. O sea, por el simple hecho de entender, o sea, la persona también está hasta el gorro de la vida, o sea, de lo que le está pasando, y tiene que trabajar y está preocupado por su familia, pero ese simple hecho de entender, obviamente le fue muy significativo, de ahí viene este término de entender, o sea, le fue muy significativo que alguien venga y le diga, ay, gracias. O por ejemplo, cuando antes iba a las tiendas, no sé, cuando ibas a comprar, estaba la cajera, y pues todos los cajeros, pues también están con una cara. Entonces, yo lo primero que les digo cuando digo a la cara, llego y sonrío y le digo, bueno, y esta me ha salvado de muchas,
es un tip que yo aplico mucho. Me ha salvado de muchos porque le digo, hola, ¿cómo estás? Ya me lo acabas de trabajo. O sea, les cambia completamente y te sonríen y ya no te pueden tratar mal porque tuviste esta relación empática con la persona. Una vez, bueno, cuando venía de Barcelona, ya venía de regreso a México, pues traía muchas maletas y estaba, o sea, iba a pagar no sé cuántos euros porque me pasé de peso. Claro. Entonces, cuando llego a la ventanilla, le digo, llego a la chava, y pues con mucho miedo y todo, llego y me dice la chava, ¿me puede dar su pasaporte? Me empieza a hablar y me dice, y le digo, ay, pero me pregunta, ¿cuántas maletas lleva? Y le digo, ay, tengo un lío tremendo con mis maletas, por favor. Y empiezo a sonreír, pero de una manera diferente. Y la chica me dijo, mira, ¿sabes qué? No te voy a cobrar la triple maleta, te voy a cobrar nada más el exceso. O sea, de cobrarme 500 euros, nada más me cobró 100. Pero todo es por tratar de ser empático, de entender de que la persona está desde las 5 o 4 de la mañana levantada y obviamente está de mal humor, obviamente va a estar de mal humor. Pero entonces también cuando hacemos estos creaciones de diseño o cuando hacemos todos estos entornos o cuando hacemos una empresa, hay que entender tanto el mercado como la gente que vive adentro. Uno de los grandes errores de las empresas actualmente, a mi parecer, es que hacen cambios administrativamente internos, pero nadie le pregunta a la gente si le gusta o no, ¿eh? O sea, nadie es como, pues si te gusta, te adecuas como es. Pues no, porque al final el que la va a pagar es la persona. O sea, pregúntale cómo, de perdido ten la amabilidad de decirle, o sea, discúlpame, voy a tener que cambiar esto por una, o sea, estos cambios que a veces nos duelen tanto, pues como tener la empatía de decir, oye, pues yo también me la estoy sufriendo y a mí también me duele el cambio. Ahora con mis alumnos, con todo este entorno de guerra, les digo, yo también la estoy sufriendo. O sea, no crean que el único que sufre son ustedes y son las únicas víctimas. Para mí también es cansado, para mí también es diferente. O sea, es este entorno de empatía de decir qué es lo que el uno siente y que la otra persona siente. Entonces, es bien importante y actualmente el significado importa más que la función. O sea, ya no me importa, bueno, y de hecho compramos cosas que a lo mejor ni nos sirven, ¿eh? Sí. Ni nos sirven. Pero tú dices, bueno, por ejemplo, me he estado deteniendo, yo vi un hoodie, un suéter de los Caballeros del Zodiaco, que tiene la armadura de Capricornio. Yo soy Capricornio. Y digo, yo la quiero. Y yo digo, pero no lo ocupas, está haciendo calor. Tienes como 4 o 5 hoodies, o sea, no lo ocupas. Pero yo lo quiero. La quiero, me es significativo, o sea, me encantan los Caballeros del Zodiaco, me recuerda a una época de mi vida. A mí también. A mi infancia, y la voy a querer, o sea, la quiero, o sea, vaya, ese producto se diseñó en base a empatía, a algo que es valorado en el mercado. O sea, la gente valora mucho los Caballeros del Zodiaco, pues voy a hacer productos de los Caballeros del Zodiaco. Por poner un ejemplo, a ver si no, pero compramos muchas cosas, ya no compramos cosas por su función, incluso a veces ni por su estética. A lo mejor puede ser muy feo. De hecho, por ejemplo, a veces vas a un mercado, encuentras un reloj, está horrible, pero era el reloj que tú, es una réplica exacta del reloj que perdiste tú de niña. Lo vas a comprar y a lo mejor en esa época te costó 2 pesos y ahora le preguntas al señor cuánto te cobra, ¿no? Te cuesta 1,500. Sí. Porque pues ya cuesta más y está difícil de conseguir. Lo compras. O sea, lo compras porque lo valoras. Entonces, ya no compramos productos, realmente compramos significados, compramos cosas que nos signifiquen. Entonces, tú me vas a decir, bueno, ok, ya entendí la importancia de la empatía, ya entendí la importancia de crear, de si hago un diseño, si hago una creación o si hago una empresa, un emprendimiento, tiene que ser en base a lo que es valorado. Bueno, ¿cómo empiezo a entender o cómo empiezo a crear esta empatía o cómo empiezo a entender este proceso de empatía? Un proceso hay Grindeford habla de tres puntos muy específicos. Primero tienes que entender la parte de sentido, tienes que entender lo que es significado y tienes que entender contexto. Aquí lo voy a abreviar nada más a cosas bien puntuales.
lo voy a agregar cosas bien puntuales, ¿vale? Mi gata, digo. Sí, ya entonces, escuchando, a mí me encanta. Ojalá y se atraviese ahorita, mejor para nosotros. Está arriba porque me está pidiendo de comer, pero se va a tener que aguantar porque ya empezó la grabación. Ya le toca. Ya exige, no le toca, ya exige. Ahorita le doy de comer. Bueno, el asunto es que, Grindr habla de 3 elementos para poder generar esta empatía o para poder generar este Human Centered Design, que es, repito, que son el sentido, el significado y el contexto, en ese orden. ¿Qué entendemos por sentidos? No es lo que yo siento, es literal, es cuando tú creas algo, tú tienes que entender el entorno de la persona, sus sensoriales. ¿Qué va a oler la persona cuando entre a tu negocio? ¿O qué va a oler la secretaria para que esté de buen humor? Si tú le pones una rosa a la secretaria todos los lunes va a estar contenta. ¿Sí? O sea, porque le es significativo. Otra vez volvemos a la palabra significativo. Pero todo se deriva a un sensorial, ya sea el olfato, ya sea el gusto, ya sea la vista. Es muy diferente trabajar en una bodega a trabajar en un entorno. Por ejemplo, yo lo que hago es, estoy en mi casa, pues tiendo la cama. No es lo mismo trabajar con la cama extendida. Al final definitivamente. Trabajo. Entonces, es lo que veo, lo que siento, lo que toco, lo que escucho. Por ejemplo, ahorita ya me estresé porque mi gata está maullando. Eso influye en lo que estás viviendo. Y si yo no te digo, mi gata tiene hambre, muchos van a decir, callen ese animal, pero ya te digo el contexto, te digo el significado. Y mi gata es muy significativa para mí, escucho, pero todo entra en base a los sensoriales. Entonces, siempre tienes que entender cuando creas un negocio o cuando haces un emprendimiento, qué va a sentir la persona, qué va a oler la persona, qué va a escuchar la persona. Ya se puso leche, ya se enojó. Pero se va a aguantar. Pero es bien importante entender los sentidos. Por ejemplo, también cuando haces tú un análisis de tu mercado, tienes que entender cómo vive la persona, es decir, los sensoriales que tiene alrededor, qué huele el parque donde vas a intervenir, a qué sonidos se escucha siempre el camión, y en base a eso, pues tú vas encontrando elementos que vas a decir, oye, ¿sabes qué? Es que a lo mejor tengo que poner una pared para que no se vea la fábrica y para que tenga una vista más bella la persona cuando va al parque, por poner un ejemplo. Claro. Pero también en una oficina, no es lo mismo estar en una bodega a tener de perdido por ejemplo, a mí me ha enchuleado mucho mi pared azul. No es lo mismo si la tengo azul o si la tengo blanco, si la tengo gris, o sea, genera algo los sensoriales. El siguiente elemento que habla Kinderford para generar este Human Centered Design o esta empatía es el significado. O sea, tienes que entender qué le es significativo a las personas. Por ejemplo, yo tengo un reloj que se me olvidó en Brasil y que un amigo no me lo ha mandado, ya tiene muchos años y le he estado diciendo, y le sigo insistiendo que me lo mande. ¿Y por qué dices, por qué se lo pides? Es un reloj X. Pues resulta que ese reloj perteneció a mi abuelo, que se lo dieron por jubilado de 40 años, se lo heredó a mi mamá y mi mamá me lo regaló a mí. Obviamente ese reloj, que no vale ni 3 pesos probablemente, me es significativo porque es el esfuerzo de toda la vida de mi abuelo y porque tiene muchos elementos. De niño a mí me cuidaban mis abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente me es significativo. Entonces, hay ciertas cosas en comunidades y en los mercados, cuando tú empiezas a crear un emprendimiento, que tienes que entender qué le es significativo a las personas. Entonces, el significado es un espacio estructurado, lo define Kinderford como una red de sentidos esperados, un conjunto de posibilidades que permitan mejorar cosas, otras personas, incluso a uno mismo. O sea, yo adquiero significados. Por ejemplo, si yo veo una playera amarilla, a mí me encanta el amarillo, lo voy a comprar. ¿Se me explico? Los tenis amarillos que los tengo, los voy a comprar porque el color me es significativo. Entonces, por ejemplo, a mí, si me quieren vender algo, me lo tienen que vender en amarillo. Pero para eso alguien me tuvo que haber estudiado, para realmente darme lo que ocupo, o sea, lo que me es significativo. Y no lo que ocupo, sino lo que me es significativo, porque independientemente que necesite una camisa nueva o unos tenis, si son amarillos, yo los voy a comprar. O sea, a mí, pero si hacen esos estudios de empatía, si hacen esos estudios para saber qué le es significativo a las personas. Entonces, los significados
son siempre la construcción de alguien. Del mismo modo que el sentido es siempre el sentido de alguien, o sea, yo sentí esto, también los significados son, o sea, cada espectador los tiene. Entonces, por ejemplo, en ciertas comunidades, ¿sabes qué? Las señoras les es muy significativo tener sus plantas aromáticas. Pues vas y le haces un espacio de hierbas aromáticas, obviamente, pero no vas a poder llegar a esa conclusión si no entiendes qué es significativo en la comunidad. Eso hablando de innovación social, pero también hablando en mercados, pues también lo mismo. O sea, por eso, si te das cuenta, todas estas aplicaciones tecnológicas, todas estas apps, siempre están rediseñando, porque van analizando lo que es significativo a la persona. Entonces te hacen cambios porque se dan cuenta que este aspecto es muy significativo y te van quitando otros que no ya dejan de ser significativos para la comunidad o para el mercado en el que estás haciendo. Entonces los significados surgen en el uso del lenguaje, pero especialmente involucran interacciones humanas con el artefacto. Y es por eso que se hacen estudios. Estos siempre están preguntando, haciendo encuestas, estas apps, ¿qué te pareció? Por ejemplo, ahora en Teams siempre están preguntando, ¿qué te pareció la grabación o la configuración? Sí, y en el poquito tiempo que tenemos de usarlo, ya ha cambiado como 2 veces, 3 veces más o menos. ¿Por qué? Porque la tecnología siempre está buscando lo que es significativo. Facebook acaba de cambiar completamente su interfaz y la cambió en base a lo que ahora es significativo. Por ejemplo, también Instagram siempre está estudiando y está investigando cómo interactúan las personas y en base a eso va generando nuevas formas, productos o sistemas, va creando estos diseños, pero porque sabe que los hace, porque sabe que van a jalar, porque ya entendió que este nuevo cambio es significativo para la persona. Entonces, y es bien importante que entendamos que los significados no son fijos. Siempre están cambiando, siempre están cambiando. Ahora me es significativo, no sé, un ejemplo mío. Yo nunca había tenido gatos. Entonces, ahora que tengo mi gata, me es muy significativa tener mi gata. Entonces, pero puede que después adquiera un perro y ahora el perro se vuelve significativo. Entonces, te digo, los significados van cambiando también dependiendo de la persona. Es cuando te dices, antes iba al antro todos los días, todos los fines de semana, y de repente dejas de ir. Sí. Pues porque ya te dejó de ser significativo los antros y ya tienes otros significados. Ahora me es más significativo tener una cena con mis amigos en un restaurante, o carnita asada, o ese tipo de cosas. Por ejemplo, antes me era a mí muy significativo bailar, ya no me es significativo, ya no quiero bailar. Y simplemente cambió la persona y cambió el significado completamente. Entonces hay que entenderlo porque también en tus emprendimientos tienes que crear algo que sea significativo y que ese significado realmente dure, pues, para que te dure tu empresa, porque si no vas a tener un gran lío después. Eso es en cuestión del significado. Y por último, la cuestión del contexto. O sea, son 3 elementos: sentido, significado y contexto. El contexto es el entorno donde vive la persona, que implica, obviamente, lo sensorial, el entorno donde vive y también lo que es significativo. Por ejemplo, tú ves a mi espalda unos cojines plateados. O sea, tienes que entender de dónde vienen esos cojines plateados. El plateado son los sentidos, lo que tú estás captando, tienen un significado y tienes que entender el contexto de esos cojines plateados para poder realmente entender por qué tengo esos cojines plateados y no los tengo de otro color. Entonces, de eso se trata el significado, los contextos. Los contextos implican los sentidos y los significados. Entonces, ¿por qué es importante el contexto? Ahorita, yo he estado medio estresado con todo esto. Bueno, he estresado por muchas cosas, pero en la parte de la contingencia hubo un momento, no sé si te acuerdas, que empezaron a cancelar a miles de personas. De que ahora cancelamos a porque dijo esto en Twitter. Sí. Como que hubo un mes, 2 meses. Un movimiento, sí. Un movimiento. Y lo que a mí me llamaba mucho la atención es que se hacía, se ponían, o sea, se daban discursos, incluso se juzgaba a las personas en base a un elemento único, pero nadie hacía, muy pocos hacían, porque también no voy a generalizar,
se hacían muy pocos estudios sobre o reflexiones sobre el contexto de la persona. O sea, por ejemplo, no sé, un ejemplo que a mí me encanta Chumel Torres, y muy criticado, y a cada quien le puede gustar y a otros no. A mí me gusta mucho. Pero, por ejemplo, cuando se le empezó a hacer la crítica y decían, es que él dijo este tweet o puso este video, yo digo, por eso, pero no estás analizando que es un contexto de broma. O sea, obviamente está mal lo que está diciendo y no lo estoy justificando y no digo que sea lo correcto, pero es más fácil entender el contexto de la persona para poder realmente tener una reflexión un poco más amplia y poder así dar una opinión más certera. Entonces, hubo un comentario de una... yo hice esta reflexión, este ejemplo. Por ejemplo, decía, también empezaron a criticar a Horacio Villalobos por un programa que hizo que se llamaba Desde Gallola. Te estoy hablando de la década pasada. Entonces, hacían sketch y hacían crítica social muy fuerte en ese momento. Entonces, de repente salió una artista que se llamaba Manditita, yo la han de conocer, y ella dijo, sí. Horacio Villalobos me criticó y qué sé qué más. Entonces, él decía, sí, estoy de acuerdo, pero si ves todo el video, la crítica no era hacia el artista. Tomaron al artista para poder criticar una situación un poco más amplia y al final, de hecho dice Horacio Villalobos, dice, al final ese artista o esa parodia de Amanditita se fregaba o sea, vaya, tenía una represalia contra la gente que se estaba burlando. Entonces, repito, nada más estás viendo una partecita y el contexto es tratar de entender todo lo que está pasando. Entonces, bien padre, porque cuando le empezaban a criticar a Manditita, le dices, oye, pues ¿cómo criticas tú a Horacio Villalobos si tú hablas de un video donde dices fresa, no sé qué, y empiezas a criticar a una mujer y le empiezas a decir por su estatus social? Entonces, me encantó que ella contesta y dice, pues sí, pero eso yo lo hacía en el 2009, ya no. Pues es lo mismo, es exactamente lo mismo. Horacio Villalobos lo hizo hace muchos años en un contexto completamente diferente y no lo justifico y no digo que esté bien, pero entiendes realmente el discurso completamente cuando entiendes todo el contexto. Cuando entiendes el contexto de lo que estaba pasando y de la situación que está dando y cuando ves todo el video, no nomás cuando ves la partecita donde habla negativamente de la persona. Entonces, pero lo más irónico es que esta artista, dices, está pidiendo que vean el contexto de ella y ella no puede ver el contexto. Entonces, ya al final se tuvo que callar. Ya no pudo decir nada más porque obviamente pues había como una incongruencia de análisis en este aspecto. Entonces, ¿qué tiene que ver el contexto? Pues es exactamente lo mismo en el emprendimiento. Tienes que entender de qué sirve de que hagas tú 1000 cosas como emprendedor si al final no entiendes que la persona va a batallar en poder comprar en línea porque no tiene internet. El mercado que tú estás dirigiendo no tiene internet. Haces la venta por internet. Tienes que encontrar otra manera, pero tienes que entender el contexto de la persona para entender la estrategia mejor de venta. Por poner un ejemplo, en ese aspecto sirve el contexto. El contexto es esta cuestión de entender los significados, entender lo que es significativo, entender cómo vive la persona y en base a eso ya creo un algo o diseño un algo. Propiamente, estas 3 cuestiones te van a ayudar mucho, van a ayudar a cualquier persona que quiera emprender. Si entiendes esto, los sensoriales, los sentidos, si entiendes los significados y entiendes los contextos de los mercados o de las personas que te van a elegir, vas a encontrar los valores y por lo tanto vas a innovar. Porque la innovación no es propiamente hacer algo nuevo, sino es generar un valor en el mercado. Y para poder valorar, para poder hacer un valor, tienes que empatizar con la persona. Y repito, la mejor forma de empatizar es conociendo los sensoriales que son importantes para ese grupo o para esa persona, conociendo sus significados, qué le es significativo, y tercero, conociendo el contexto y el entorno donde vive. Propiamente esa es mi recomendación para todos los emprendedores que empiecen a hacer un proceso de emprendimiento. Tienen que empezar con la empatía. No hagas nada hasta no encontrar los valores adecuados, hasta no empatizar con tu mercado, con tu cliente o con tu gente a la que vas a hacer. Eso es mi gran recomendación. No sé si hay alguna pregunta, Valeria. Oye, Lalo, y yo también, ahorita que mencionas todo esto del emprendimiento, pues incluso todo esto, como tú bien mencionaste, se aplica no solamente, ahora sí que si todavía no estás emprendiendo, en donde estés trabajando, con la gente con la que te estés relacionando,
todo lo que tú quieras crear o como vayas viviendo tu día a día, es importante tener esto que mencionas, que es la empatía, más ahorita, ¿verdad? Todavía un poquito más ahorita. Y me encanta el análisis que nos invitas a hacer, que es no quedarnos en lo superficial, ser más sustanciales, verlo desde un punto más filosófico, si le quieres llamar, y que pues bien tú tienes mucha experiencia en eso y eso es lo que estás estudiando y en lo que eres experto. Y a mí me encantaría que por lo mismo nos dijeras cómo te podemos encontrar, cómo te podemos, no sé, mandar un correo si tenemos alguna duda, cómo tenemos contacto contigo. Bueno, mi correo oficial de la universidad, que es realmente el que me manejo, es jose.mayen, con doble L, no es con Y porque es otra familia, jose.mayen.lms@unl.edu.mx. Y propiamente manejo ahorita dos redes. Digo, tengo otras redes, pueden encontrarme en Facebook por ahí, pero la verdad es que Facebook ya no lo uso mucho, pero las que uso mucho todos los días es en Instagram, que me pueden encontrar como Mayo25, pero igual Mayo es con doble L, no es con la otra. Con Y, sí. No es el mes, es Mayo de Mayen. Mayo25 en mis dos redes sociales, en Twitter e Instagram, o también en las otras, en cualquiera. Todo está registrado como Mayo25 en redes sociales y en pues, mi correo universitario, que ya te lo pasé. Pues muchísimas gracias, Lalo. Y también quisiera aprovechar para hacer notar que es bien importante considerar todos estos puntos a la hora de emprender, ¿no? No es solamente que tienes la idea del millón y lo vas a poder hacer tú solo, me voy a atrever a decir, a lo mejor con tu equipo de puros ingenieros. Es súper importante ser multidisciplinario, interdisciplinario y pues ahora sí que usar las fortalezas de otras personas como tú, que tienes una pasión por verlo desde el punto de vista más filosófico, por entender el problema y que invariablemente esto se va a ver reflejado en tus ventas, ¿no? En tu dinero, en tu interacción con el cliente, en la opinión que tengan los demás de tu empresa, de tu emprendimiento. O simplemente tus relaciones humanas, Valeria. Exactamente, también. Así de simple. Pues incluso es primero bien importante ser congruente con tu persona, más si decides ser emprendedor, porque como bien mencionaste, la gente se va a acordar. Si alguna vez dicen, no, pues ando emprendiendo que muy social, y a la mera hora la verdad es que cero empático aquella vez, ¿no? Entonces... Que también tenemos nuestros deslices, ¿eh? Porque de repente bueno, claro. dices, híjoles, o sea... Y yo también de repente es como que con esta persona nomás no puedo ser empático porque no, digo, es normal también, no pasa nada y somos humanos. Pero sí es importante entender que la empatía no es una cuestión nada más completamente, o sea, y ahorita en estos tiempos creo que tenemos que ser muchísimo más empáticos, o sea, entender los contextos, entender los significados y entender lo que está viviendo la persona, los sentidos de la persona. Y como dices, no forzarlo. Simplemente no hacer suposiciones, ¿no? Tener todo el contexto, entender el porqué, ver cómo vive esta persona y así pues tenemos más posibilidades de tener éxito en nuestro emprendimiento y en nuestras relaciones personales, como bien mencionas también. Claro, pues muchísimas gracias, Lalo. Compartimos aquí el nombre del libro de este autor que nos compartiste, tus redes sociales. Y pues esperamos tenerte por acá en otro podcast y con otro tema de los muchos en los que tienes experiencia. Ya sabes, con todo gusto y muchísimas gracias por la invitación y pues a darle y a ser empáticos. Muchísimas gracias y a ustedes también les recuerdo que tenemos un nuevo episodio de Toolbox todos los jueves a las 10 a.m. Así que nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima. Un abrazo, cuídense.